días, ¿cómo amanecen? Buenos Buenos días. días. Bien. Vamos a ver el último temita que nos quedaba, ¿no? La ley de gravitación universal. Entonces, me imagino vieron el material. Bueno, ahí en el material aparece la ley de gravitación universal y aparece un bonus, básicamente leyes de Kepler. Ese tema es más geométrico, o sea, más unas ciertas relaciones que cumplen las órbitas elípticas, pero nosotros ya sufrimos con el movimiento circular, ahora imagínense el movimiento elíptico. Sí, tiene más cosas. Eh, Voy a cambiar el orden un poco. Si quiere hablemos de ese tema primero. Ok. Por acá hay dos aplicaciones, perdón, que están incluidas en el material. La primera me dice todos los planetas describen una órbita elíptica y el Sol siempre está ubicado en uno de los focos de la elipse. ¿De acuerdo? Aquí de hecho le puedo cambiar un poco la excentricidad, lo puedo poner un poquito más circular, por así decirlo, cambiándole este valor. ¿Ok? La segunda me dice el radiovector de un planeta y del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llegar y coger el Sol acá, la Tierra, perdón, y establezco que esa es mi posición inicial. Al mes siguiente yo llego y establezco mi posición final, ¿de acuerdo? Esta es la posición entonces de la Tierra, desde el mes inicial hasta el mes final. Y miren que los radios, por supuesto, varían, porque ya no es un movimiento circular, es un movimiento que tenemos en una elipse y pues el Sol está en uno de los focos. El área, que es lo que está calculado acá, lo que cambia el numerito a veces, que cambia simplemente por un error numérico, más o menos es 0,4. Creo que aquí es donde más varía. Antico, miramos. Por acá creo que hay un 4. Bueno, en fin, esa área que tenemos nosotros en la región sombreada siempre va a ser igual, ¿de acuerdo? De mes a mes y con los radios. Aquí, por ejemplo, se acelera un poco más, se mueve más rápido y miren que, digamos, en el mes 0 al mes 1 recorrió un poco más de longitud sobre la curva que lo hizo en el otro lado. ¿Por qué? Porque acá la aceleración tangencial es poca. En cambio, acá cuando se acerca tiene una aceleración un poco más grande. Este efecto que se ve de hecho y se ve un poquito si la excentricidad más grande, es que creo que 0,9 normalmente, no, si lo permite. Ok, es el efecto de catapulta gravitacional. O sea, si ven que cuando se acerca al Sol se mueve con una aceleración muy grande, ahora imagínense que la órbita no fuera elíptica, sino que fuera una órbita cerrada, abierta, completamente. Esas órbitas como hiperbólicas, por así decirlo, en donde el planeta viene, utiliza el Sol como catapulta y sale con una velocidad mucho más grande que con la que entró. Ese tema de catapulta gravitacional, el problema es que no hay mucha asistencia gravitacional. Ok, aquí por ejemplo parece que de la Tierra salió uno, creo que se impulsó con Júpiter, tuvo que haber sido, y salió del sistema solar. No, esta fue para llegar a Saturno, esta es Júpiter. A ver, ¿en qué película es que salió esto? ¿En la del Marciano? Una cosa así, me dijo alguien del otro grupo. Ok, este está perfecto, ¿de acuerdo? Miren la velocidad que tiene. O sea, miren la velocidad que tenía el Voyager cuando salió de la Tierra, ¿ok? Y cuando va a cruzar con el primer planeta. Y la velocidad que tiene una vez cruzó con él y lo utilizó como catapulta. Bien, aquí hay una más compleja donde se catapultó con varios planetas. O sea, lo hacemos porque los cohetes solamente pueden proporcionar hasta cierta capacidad. Llevar material al espacio es muy fuerte, muy pesado y queremos hacerlo no solamente que llevarlo al espacio, sino que tenga una velocidad terminal grande, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos otros planetas simplemente para proporcionar una aceleración mucho mayor durante tiempos relativamente cortos, pero que van a resultar en una velocidad terminal mayor, mucho más poderosa.
O sea que las sondas Voyager, que de hecho abandonaron el sistema solar, ya nunca más volverán, y siguen enviando datos, tienen una velocidad pues, mucho más grande. Una vez cruzan con el Sol, una vez cruzan con un planeta, tenemos una velocidad más grande, una aceleración más grande. ¿Estamos de acuerdo? Pueden revisarlo ustedes por su lado. Aquí hay bastante información. Listo. Del tema de ley de gravitación, de lo que está en el video, ¿ustedes qué vieron? ¿A qué es igual la fuerza gravitacional? ¿Qué opinan? Era una relación entre distancias, entre dos cuerpos y el radio, si no estoy mal, el radio en el radio de cada cuerpo. Ajá. La distancia hacia el radio. De acuerdo. O sea, la distancia que tenemos entre cuerpo y cuerpo es el mismo radio, o la distancia. Vamos a llegar a tomarlo como igual. Bien. Ah, De la fuerza gravitacional, a mí en el video me dicen, es proporcional a una constante, Ujú. a las masas, al producto de las masas, De las masas. y inversamente proporcional a la distancia que se tienen de las dos masas al cuadrado, ¿cierto? Y no me dice nada más. Vale. Esta G, esta constante, de hecho se llama constante de gravitación universal. Ahorita hablamos un poquito de ese nombre. Y tiene valor, creo que 6,67 por 10 a la menos 11. Ah, no me acuerdo. Revisemos rápidamente. Profe, 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, 10 a la menos 11. No es 10 a la menos 11. En el video está con 10 a la menos 4. Está con 10 a la menos En 4. profe, en el video aparece 6.674 por 10 a la menos 4, creo. No, así está. Ah, sí está mal. 6,67 por 10 a la menos 4 newton por metro sobre kilogramo al cuadrado. Este tiene que estar mal. Sí, Eh, yo sí era esa. Newton por metro sobre kilogramo al cuadrado. 10 a la menos 11. Aunque es Wikipedia en español. De pronto no. 10 a la menos 11. ¿Sí? Las unidades no las puedo cambiar entre metro, kilogramo. O sea, si yo divido Newton, que es el metro por kilogramo, me quedo con estas unidades acá. ¿De acuerdo? Y las puedo llegar a cambiar, a organizar. Pero no, en general la unidad es por 10 a la menos 11. Sí, 10 a la menos 11. Y se ha estado 10 a la menos 11. actualizando. Ok, sí, aquí en el video hay una cosa rara. Bueno, listo. Entonces, las unidades sí eran Newton por metro al cuadrado Pero es kilogramo cuadrado, profe. sobre kilogramo cuadrado. Perfecto. Listo. Ok. Esa es una unidad. ¿De acuerdo? Esa es una unidad de medida. No necesito nada más así espectacular. Ok. mm, esa forma de la ecuación de gravedad, de la fuerza gravitacional con respecto a la distancia, de hecho es bastante particular. Yo puedo llegar a dibujarla, la fuerza gravitacional.
y puedo llegar a hacer una gráfica de distancia versus fuerza gravitacional. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la distancia es cero? O sea, ¿qué pasa cuando yo divido cualquier cosa por cero? Pero no lo miren como algo profesional determinado, sino divida usted un 1 sobre 0.000001, o sea, una distancia muy, muy pequeña. ¿A qué La fuerza de tiende? gravedad es muy grande. Es muy grande y puedo llegar a decir que tiende casi que a infinito, ¿de acuerdo? O sea, yo veo que esa fuerza gravitacional cuando es cero podría ser un comportamiento casi que asintótico y de resto ella disminuye con el inverso de la gravedad de la distancia al cuadrado. Es decir, ella va a decaer relativamente rápido en términos de distancia. Rápido es el comportamiento de curva, ¿no? Quiere decir que a distancias no tan grandes ya tenemos un menor efecto de la fuerza gravitacional. Ella normalmente tiende a estabilizarse un poco al final, pero acá el valor puede llegar a ser cero. Yo no soy muy buen dibujante, que digamos. ¿Listo? Puede ser que a partir de esta zona nosotros digamos el efecto de la fuerza gravitacional de ese planeta desaparece. Es muy pequeño. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la fuerza gravitacional de la Luna con respecto a nosotros? Es pequeño, ¿de acuerdo? Pero existe y afecta a la Tierra y la afecta bastante. Claro. Ahorita hablamos un poco de eso. A la gente no mucho, a menos que sea lunática, pero al mar sí. Ok. Las mareas. Ajá. Creo que no es opcional. De hecho, la luna nos permite tener eso. Nos permite tener mareas y eso produce vientos. La Tierra sería un lugar muy diferente si no tuviéramos ese astro ahí pegado. Bueno. Esa fuerza gravitacional como está acá, no sé si algunos de ustedes la habrán visto así sea en el colegio. ¿No? Yo no, ¿Nunca? No, señor. Ok, nunca, profesor, nunca. ¿en serio? De pronto la vieron con otro nombre. Les voy a colocar la siguiente ecuación. Y esta sí la tienen que haber visto. Sí, profe, es así. Ah, ok. ¿Y no vieron la primera? No, en mi caso no. Vale. Esa es la fuerza, la ley de fuerza eléctrica. O sea, nosotros tenemos 4 fuerzas en el universo. ¿De acuerdo? La fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, fuerza nuclear fuerte y nuclear débil. La nuclear débil es por interacciones de descomposición de partículas. Olvídense, eso ocurre muy poquito, pero son bastante importantes. Y la fuerza nuclear fuerte es lo que me permite a mí tener dos átomos que no deberían, dos partículas atómicas que no deberían estar juntas, que estén juntas. Yo cojo dos imanes en el signo positivo, intento juntarlos y yo siento que la fuerza que los separa es bastante fuerte. ¿Ok? Ahora imagínese usted dos protones que tienen signo positivo compartiendo el mismo espacio casi. O sea, están muy pegados entre ellos porque hay una fuerza que las domina y que hace que esos protones estén casi que juntos, unidos uno con respecto al otro, y también neutrones. O sea, partículas que no tienen carga, entonces es como un ladrillo vacío, por así decirlo. ¿Vale? Eso es lo que mantiene el núcleo unido. Partículas positivas que no deberían estar unidas, lo están. ¿Listo? Es bastante fuerte. Ok. Esta fuerza, esta ley, dicen que se la copiaron, es que no recuerdo el nombre de... No recuerdo el nombre de la persona que estableció esta ley. No sé si fue Maxwell, creo que no, estoy seguro que no. En fin, que se la copiaron a Newton. O sea, porque la forma de la ecuación es exactamente igual. ¿Sí? Una constante, la distancia al cuadrado y en lugar de la masa tenemos las cargas. O sea, aparentemente esta está en el tema curricular, pero fue posterior a la ley de gravitación universal de Newton. ¿De acuerdo? Pero es la misma ecuación. Tenemos el mismo tipo de gráfica, el mismo tipo de comportamiento de la curva. Ok, miremos esa curva un poquito más útil, más detallada. Miremosla de manera que sea vectorial. Vale. Voy a colocar aquí dos planetas. A este lo llamo planeta 1, a este lo llamo planeta 2. ¿Listo? Voy a atravesar una línea por los dos. Posiblemente tenga que mover uno. Efectivamente. Este se mueve.
Ok. Esa línea que yo atravesé por los dos es la única línea que a mí me interesa. O sea, es la línea común con los dos cuerpos. Dale. Quiero que esa línea sea más delgada. ¿Ok? Es la línea común con los cuerpos y digo que me interesa solamente esa línea porque voy a tener en esa dirección posiciones de una partícula con respecto a la otra, la cual ese vector cuando yo saco la magnitud me sirve para hallar distancias, y también efectos de fuerza gravitacional, o sea, la fuerza que hace 1 sobre 2 o la fuerza que hace 2 sobre 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo quiero llegar a describir la posición. ¿Recuerdan un poquito de posición relativa? Yo, si quiero escribir la posición, solo tendría que llegar y establecer acá un vector. Listo. ¿Ok? Ese vector que yo tengo ahí, bueno, voy a hacer algo diferente. Algo que debía haber hecho en el otro curso. Diferente grosor. Eso. Ese vector que yo tengo ahí, ¿cómo debería anotarlo? Es decir, yo sé que es un vector de posición, un vector R, pero recuerden que los índices, lo que me falta acá, es lo que me da la descripción completa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Posición relativa. Esa es la posición de quién con respecto a qué. Con respecto a Dos, uno, ¿no? dos con respecto a uno. Ajá, ¿y cómo escribimos los subíndices? 2-1, ¿no? Tal cual. O sea, recuerden que es el vector, lo definimos de una manera, de la manera universal. Yo sé que no todos los libros está así, pero la manera más sencilla de describir el vector de posición relativa, de velocidad relativa, aceleración relativa, es justamente esa. Ese vector es el vector que me describe a 2 desde 1. 2, 1. Se acabó. ¿Listo? Sencillo. ¿Puedo llegar a encontrar un vector opuesto a ese? Sí, claro, puedo llegar a encontrar el vector que está en dirección completamente opuesta. Es decir, que va hacia el otro lado. Se van a solapar, ¿no? No hay nada que hacer. Uy. Pero este sería el vector que me describe a 1 desde 2. Listo. Ahora, hay otro concepto. De hecho, venga, escribo esto por acá. Posición de 1 desde 2. ¿Listo? Para dejarlo un poquito en limpio cuando ustedes vuelvan acá, puedan revisar. Hay otro concepto y es el concepto de fuerza. Aquí la fuerza gravitacional de hecho solamente tiene un sentido. O sea, cuando se dice un sentido es la fuerza eléctrica, la cosa que ustedes ya conocen, depende de Q. Y Q es la carga, ¿cierto? Podemos tener una Q0, o sea, una carga cero, como pasa con el protón, con el neutrón, perdón. Entonces, ¿cuánto es la fuerza que hay con cualquier partícula, cualquiera, eléctrica, con respecto a un neutrón que no tiene carga? Será constante, ¿no? No, hombre, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo es que, cómo es del video? Cero, profe. Lo que usted acaba de, no, como es lo que vi por ahí, lo que usted acaba de decir va en contra de todo. Sí, sí, algo así, o sea, usted acaba de revolucionar la ciencia, no sé qué, y empieza el tipo a soltarse. Un video por ahí que vi que publicaron. Un estudiante de medicina como que cometió un acto muy grave. Hay unas pruebas llamadas ELSA, algo así, ELISA, una cosa así, y él dijo que las pacientes se llamaban ELISA. O sea, yo no sé cuáles son las pruebas ELISA, creo que son las de VIH, no estoy mal o algo así. Bueno, en fin, es como hablar de ELA. Las células ELA son de cáncer. O sea, son células cancerígenas únicas en el mundo, que solamente una paciente en el mundo las tuvo y todavía las cuidan todos y cada uno de los laboratorios del mundo que las llegan a conseguir con un amor impresionante porque solamente tenemos un cuerpo, o sea, 60 kilogramos de células en el mundo de esa persona que permiten la investigación en cáncer. Y se murió hace mucho tiempo, pero el cuerpo lo cogieron completico para sacar las células. Son pruebas muy valiosas. Aquí en lugar de la masa podría llegar a tener la carga, Q. Y yo puedo llegar a decir, esa masa, esa partícula no tiene carga. Entonces, cuando yo multiplico por cero, automáticamente la fuerza que hay con ella es cero.
O sea, el neutrón no tiene fuerza eléctrica. El protón tiene una Q positiva, o sea, tenemos una fuerza positiva y un electrón podría llegar a tener una negativa, ¿de acuerdo? Entonces ahí empieza toda la teoría. ¿Qué pasa si yo tengo dos protones? Bueno, tengo una positiva y una positiva. Más por más, da más. Si tengo dos electrones, positiva y positiva, más por más, perdón, menos con menos, da menos, da más. Negro. Listo. Eh, es decir, la masa no tiene signo, siempre es positiva, ¿de acuerdo? Pero el sentido de la fuerza gravitacional es lo mismo en el sentido eléctrico cuando tenemos cargas distintas. ¿Qué pasa cuando tenemos cargas distintas o tenemos un imán, por así decirlo, con dos polos diferentes? Se unen, ¿cierto? Se atraen. Es decir, la fuerza gravitacional siempre va a tener un sentido atractivo, mientras que la eléctrica no, depende. Si las cargas son iguales, es repulsivo. Si las cargas son diferentes, es atractivo. Si alguna de ellas no tiene carga, entonces no hay fuerza. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Sí, Ok. Así que yo quiero dibujar la fuerza, por ejemplo, esta. Hacerla un poquito más grande. Ok. Bien. ¿Qué notación tenemos para esa fuerza? ¿La recuerdan de la tercera ley de Newton? O sea, es la fuerza que hace quién sobre quién, básicamente. El cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. ¿Esa fuerza está actuando sobre el cuerpo 2 o sobre el cuerpo 1? Eso es importante notar. ¿Sobre quién actúa esa fuerza? Está actuando sobre el cuerpo 2. La Ajá. fuerza que hace cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Ok, ¿y cómo era la notación? No lo piense, se lo acabo de decir. Mire, R12 es la posición de 1 desde 2. Entonces, si yo La hablo ley que de la fuerza, acción y reacción. ajá, si yo hablo que esa es la fuerza que hace 1 sobre 2, entonces, ¿cuál es la notación? ¿Qué coloco primero? el 1. Claro, lo acaba de decir. O sea, esa es la fuerza que hace 1 sobre 2. Entonces colocamos 1 y 2. ¿De acuerdo? O sea, yo utilicé la notación más universal, la más sencilla, la mejor. Porque tiene una capacidad de que usted conforme hable la puede llegar a armar esos vectores. Uno sobre 2. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces esa fuerza, perdón, de acción, puede ser, o de reacción. Parece que ese término es no tan completo, por así decirlo. Y vamos a encontrar en otro cuerpo su fuerza opuesta, ¿de acuerdo? Es decir, la fuerza que hace 2 sobre 1. Sí, ahí está la tercera ley de Newton metido. O sea, vamos a encontrar que la fuerza gravitacional que ocurre entre las dos es la misma magnitud, pero en sentido opuesto. O sea, me la cumple. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Si nosotros quisiéramos llegar y transformar mis ecuaciones de fuerza gravitacional, es decir, esta, y escribirla en esos términos, lo podemos hacer inmediatamente. Podemos llegar a escribir esto. Fuerza 1, 2. Ok, vector. Listo. Constante de gravitación, masas. Aquí la embarré. Masa 2. ¿Listo? Y sobre la distancia al cuadrado. Ojo, yo necesito calcular la distancia al cuadrado. Depende. Yo conozco el vector, entonces no. Es decir, si yo calculo la magnitud de estos vectores, si yo llego y cojo esta distancia desde acá hasta acá y trazo la línea o la mido, es básicamente la magnitud de cualquiera de los dos vectores. O sea, yo puedo llegar a escribir aquí debajo
R12 o R21 y le saco la magnitud y ya, tengo la distancia. ¿Listo? ¿Cuál es el más sencillo de todos? Pues vamos a mantener la misma notación. Es decir, si yo tengo este índice para la fuerza, pues vamos a mantener este mismo índice para la posición. ¿Estamos? Ok. Sí, R12, vector, y saco la magnitud. ¿Listo? Recuerden que la ecuación realmente no es solamente la magnitud o la distancia, sino que es la distancia al cuadrado. Así que aquí vamos a colocarle un cuadrado, pero ahora, ojo, ahora. Esta ecuación, como yo la tengo aquí, esto es magnitud, esto es constante, 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 perdón, o sea, refiero a escalar, escalar, escalar. Todo es escalar, ¿cierto? Arriba y abajo. No tengo ninguna característica vectorial. Necesito ponerle un vector. Ahora, podemos llegar a ver, me tiré esto, ya no lo puedo borrar, por cambiar de página. Bueno, no importa, ya lo arreglo ahí. Más o menos. Listo, necesito llegar y establecer la cantidad o la dirección vectorial. ¿Qué posición de los cuerpos está en esta misma dirección? De la fuerza que hace 1 sobre 2. ¿Cuál de los dos vectores de posición va en la misma dirección? Eso es todo lo que necesitamos saber. R12. R12, Pues sí ¿cierto? quedó así. Porque miren la dirección de la flecha. Apunta, digamos, hacia la izquierda. ¿Listo? Y el de 1, 2 apunta también hacia la izquierda. De hecho, esa flecha está gigante. ¿Ok? Así que, ese fue el que yo utilicé para la magnitud de bajo. Así que si yo escribo ese vector y lo multiplico acá, puedo llegar a decir esa ecuación, listo, ya tengo una dirección vectorial, el vector de posición de la partícula 1 visto desde 2. ¿Ok? Ahora, no quise colocarle aquí ninguna cosa por lo siguiente. ¿Esto qué unidades tiene? Unidades de distancia, ¿no? Metros. Distancia. Distancia. Y cuando yo tengo acá la magnitud de algo, también tengo unidades de metro. Aquí como lo tengo metro sobre metro. O sea, se me cancela por completo y no tengo unidades de metro. Y no es cierto. Necesito tener metro cuadrado, pero debajo. ¿Sí? Como está acá en la ecuación. Metro cuadrado, pero debajo. Así que, ¿qué índice debería colocarle a esa magnitud para que sobreviva metro cuadrado? ¿Al cubo? Al cubo, tal cual. ¿De acuerdo? Uno de estos se me va a cancelar con este y me sobrevive el metro cuadrado. Igual podemos llegar a comprobarlo. Por ejemplo, recuerden cómo armamos nosotros un vector. O sea, esto es desde la primera clase de vectores. Nosotros llegábamos y decíamos, bueno, lo vamos a escribir con índices, así que puede llegar a parecer más complicado de lo que es. Nosotros llegábamos y decíamos un vector. ¿Cómo escribimos un vector? Ah, perfecto. El vector se puede descomponer por magnitud y cantidad vectorial, ¿cierto? Entonces hacemos la magnitud y la cantidad vectorial. ¿Ok? ¿Qué es la definición de vector unitario? O sea, yo no necesito guardar toda la información en el vector. Yo puedo llegar y guardar una pequeña parte que es simplemente su dirección, un ángulo básicamente, que es el vector unitario, y en otra parte guardo la longitud del vector. O sea, este vector unitario normalmente es IJK, si está muy ordenado, o si no es coseno de 30, o seno de 30, o coseno de 40, o seno de 40, o sea, es una componente que va desde 0 a 1. ¿Listo? Lo que sí es que cuando yo cojo esta dirección del vector unitario, del vector completo en X y le saco la magnitud, me tiene que dar 1, porque si no, no es unitario. ¿De acuerdo? Esa es la única limitación, la única condición, perdón. Un vector unitario tiene magnitud 1, pero no quiere decir que sea 1 en cada dirección. Si va en 45 grados, pues tiene una pequeña componente y una pequeña componente que cuando yo la sumo al cuadrado me da 1. ¿Listo?
Bien, puedo llegar a sacar ese vector unitario de ahí, despejarlo. Y esta definición ustedes la recordarán muy bien, que es que un vector sobre su magnitud es como nosotros hallamos un vector unitario. ¿Cierto? Desde el colegio. Ujú. Ok. ¿De dónde viene? De algo todavía más sencillo, porque de pronto, no sé qué está pasando en los colegios, pero la educación es muy abstracta. O sea, le colocan esta ecuación. ¿Sí? Le colocan esta ecuación. Pero no le dicen que viene de algo mucho más básico. Un vector tiene dos partes, su magnitud y su dirección vectorial. Punto. No más. A mí que me parece más sencillo recordar, lo de abajo o lo de arriba. Bueno, en fin, hay varias cosas. Ok, si yo reemplazo esto, es decir, si yo quiero coger este vector unitario y utilizarlo en lugar de este vector, pues todo lo que necesito es sacar de aquí una magnitud y llevármela para acá, ¿cierto? Si yo saco una magnitud y me la llevo junto al vector, pues automáticamente las dos cosas se reemplazan por el unitario. Es decir, puedo llegar a hacer esto. ¿Listo? Recuerden, este unitario, miren lo que está a la derecha en azul. Este unitario, miren lo que está a la derecha en azul, es el vector que yo ya tengo, pero me saqué una magnitud y la pasé a dividir. ¿Ok? Así que ¿con qué me quedo? Pues con la magnitud al cuadrado. Que es una ecuación un poquito más clásica, casi que tiene la misma forma y las mismas unidades de esta, de la que tenemos acá. O sea, es g por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. G producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Solo que ahora tenemos también el vector unitario. Y el vector unitario, como ustedes saben, no me está afectando en unidades para nada. Es un coseno de teta por es un coseno de 30, es un seno de 30. ¿Y cuáles son las unidades de eso? No tiene unidades. ¿Listo? La magnitud del vector ya me la llevé para el otro lado, que es la que sí tiene unidades. ¿Sí? Hablamos de 2 newtons. Eso tiene unidades, la magnitud de un vector. Hablamos de 2 newtons en dirección Y. Eso tiene unidades y dirección vectorial. Es el vector de peso. ¿Listo? Bueno, de fuerza, perdón. De fuerza. Cualquier vector en general. Ok, ahora miremos un poquito esto de manera general. Y pongámosle lógica. Estas dos ecuaciones son muy sencillas. Son muy sencillas porque tenemos los mismos índices. Mire, aquí tenemos fuerza sub 1,2, R sub 1,2, posición sub 1,2. O sea, es bonito, ¿de acuerdo? Muy fácil de recordar y sencilla, es positiva incluso. De hecho se me olvidó algo y debería hacerlo. Colocar estos vectores unitarios. Este vector, ¿sí? La posición de 2 vista desde 1. Mire dónde está el vector. Está por allá lejos. Yo siempre le coloco el nombre del vector cerca a la cabeza. Pero si yo quiero dibujarlo en el ejercicio, su vector unitario no puede estar más lejos que acá. ¿Listo? Creo que verde sobre blanco no se ve bien. Azul se ve como mejor. O amarillo. No, azul. ¿Listo? Es decir, este vector unitario, ojo, miren, tiene la misma dirección que este vector de posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Listo. Y debo tener otro vector unitario del otro lado En sentido. que vaya en sentido opuesto. O sea, tenemos vectores opuestos donde usted quiera. Las fuerzas, los vectores de posición y los vectores unitarios.
¿Listo? Este vector unitario que me apunta, digamos, hacia la izquierda, también tiene su vector completo que está en esa posición, también, digamos, hacia la izquierda. ¿Listo? Bien. Eh, hay una cosita aquí práctica. Supongamos que nosotros queremos describir cómo funciona la Luna con respecto a la Tierra. ¿Listo? Digamos entonces que el cuerpo uno es la Tierra y el cuerpo 2 es la Luna. De hecho, a la Tierra le llaman el planeta azul, la Luna gris. La analogía está correcta. Bien. No sé si en las fotos que han visto de la Tierra se vea mucho verde, siempre las escogen de cierta manera, pero desde el espacio la Tierra es completamente azul. La masa continental es muy poca. Incluso la masa continental más grande es la parte de Rusia, cosas por el estilo que hay hielo. La siguiente es como el desierto. La parte verde de la Tierra no es tanto, pero que la hacen ver bonita. Bueno, si yo quiero describir la Luna desde la Tierra, por supuesto, yo necesito este vector, ¿cierto? El vector de posición de la Luna con respecto a la Tierra o el vector unitario de la Luna con respecto a la Tierra. Es mucho más sencillo para mí llegar y decir, es que la Luna se encuentra en tantos grados, no sé cómo es que lo miden astronómicamente. Creo que es con respecto a meridiano, algo así. Entonces dicen como tantos grados latitud y longitud y hay una azimutal, una dirección como de altura, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, no conozco mucho ese tema. Entonces, básicamente vamos a tener cualquiera de esos dos vectores. ¿Sí? Y nosotros no vamos a tener el efecto de la fuerza que hace la Luna sobre la Tierra. Es difícil llegar y saber, yo como un observador inercial, qué efecto tienen los cuerpos sobre mí. No, es mucho más sencillo para mí estudiar el efecto que yo tengo sobre ellos o que otro planeta tenga sobre ellos. O sea, aquí estamos hablando de dos planetas, pero podemos llegar a observarlo desde otra perspectiva, desde otro observador. Es decir, yo tengo una facilidad para tener este vector de posición o este vector unitario y esta fuerza, pero miren los índices. Las fuerzas, los índices de la fuerza y de la posición son inversos, ¿de acuerdo? ¿Qué me cambia con estas ecuaciones? No mucho, ya que esta posición de 1, 2 es la opuesta a 2, 1. Así que yo debería tener en principio la misma ecuación, pero con un menos y cambiando los índices acá. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok. Sí. Bueno, la otra también, ¿no? La de la distancia al cuadrado. Es irrelevante cuál de las dos escribo. De hecho, recuerden que en la magnitud yo puedo escribir las dos, estoy escribiendo simplemente los mismos índices para que sea más sencillo de recordar. Una pestaña. Listo. ¿Qué otra ventaja tiene esta ecuación? Tenemos acá un menos. Y ese menos tiene el sentido de la fuerza atractiva. O sea, cuando yo veo una fuerza que tiene un menos, yo digo es una fuerza atractiva. ¿De acuerdo? O sea, que tiene varias ventajas. En la medición, ojo, esa fuerza en la medición es más sencillo y aparte tiene el menos de característica atractiva. Esta fuerza o esta ecuación es la que más se usa si se quieren hacer mediciones experimentales, porque es mucho más sencillo establecer sus sistemas de referencia, tiene sentido histórico y tiene un poquito más de lógica. ¿Qué va a pasar para los ejercicios? Pues que siempre que queramos hallar una fuerza entre dos índices, normalmente podemos construir el vector entre los dos índices, mucho más sencillo, y la distancia que vayamos a tener. O sea, esto de pronto está muy bien para los ejercicios que vayamos a hacer acá, son ejercicios teóricos, pero en caso de querer hacer una medida, es posible que se utilice más esta ecuación. ¿De acuerdo? Por ahí alguien decía que lo había visto diferente en un libro. Y nos pusimos a buscar. En un segundo. Ok, nos pusimos a buscar. Y esto es lo que encuentra uno en Wikipedia. Mire que aquí tenemos. ¿Cómo así? ¿Esto sí está bien?
que eso no era lo que me parecía. Ah, no, sí, está mal. A eso me refiero, está mal. Aquí tenemos la fuerza que hace 2 sobre 1, pero mira el vector unitario. ¿Sí? Tiene el mismo índice. Y aquí, sin embargo, tenemos el menos. O sea, ese artículo de Wikipedia está mal. Literal. Fuerza gravitacional, creo que también está mal. Utilizan la misma ecuación. O sea, alguien. Ley de gravitación universal. Aquí está. Alguien copió básicamente la información de un lado a otro y aquí también tenemos el mismo índice. Sin embargo, es negativo. ¿De acuerdo? O sea, la información de un artículo de Wikipedia estuvo mal o de pronto la misma persona formuló los dos y transmitió el error. ¿Sí? Si miramos la versión en inglés, esta está correcta. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿A qué me refiero? Aquí tenemos el índice contrario y este sí está negativo. Son errores que pueden llegar a pasar. Wikipedia, bueno, realmente porque escribe gente que sabe del tema, de las cosas que escribe, pero yo le confío mucho a la versión más en inglés, o sea, por si acaso. Sí, ahí la wiki nunca tiene mal. A estas alturas ya son muy pocos los artículos que tienen errores. Y mire que solamente para algunos idiomas. El artículo en Wikipedia en español está mal y alguien de alguna manera tiene que cambiarlo algún día. A mí me da pereza o no sé cómo hacerlo. ¿Alguno de ustedes ha escrito algo para Wikipedia? Pues ahí puede arreglar esto. Mi primer aporte, diga. Ok. Listo. Miremos un ejemplo. Ok, este. Me dice, calcule la fuerza de gravitación que se ejerce sobre la Tierra en el sistema Sol-Tierra-Luna para cada fase lunar. Se conoce la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Tierra a la Luna, la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la masa del Sol. ¿Okay? Yo creo que puedo llegar a utilizar este diagramita pequeño de las fases para dibujar sobre él mis fuerzas. Bueno, hagamos la parte. Tierra azul. No, esto no es. Ok, tierra. Ok, sobre ella, ¿qué fuerza hace el Sol y en qué dirección vectorial? Hacia la izquierda, a la derecha, el menos I, el menos J. La fuerza que hace el Sol es hacia la izquierda, ¿no? Ajá. O sea, tenemos aquí una dirección Sí. vectorial, el menos I, ¿de acuerdo? Y esa es la fuerza que hace el Sol sobre la Tierra. Sol sobre la Tierra. Ajá. Y nombrarlas así de esa manera es importante, ¿de acuerdo? Esos subíndices me dice qué fuerza es, quién la hace y sobre qué cuerpo se hace. Es automático. Vamos a ver también la Luna. Y tenemos aquí 3 fases diferentes. En la fase 1, ¿en qué dirección vectorial estaría? Respecto al Sol, Ujú. igualmente, Igualmente. menos sí. Sí, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos acá la fuerza que hace la Luna sobre la Tierra. El Sol. ¿Cómo? No, sí. Sí. Es todas las fuerzas que hace. O sea, a mí solo me interesa esto. Fuerza gravitacional. Bien. Que ejerce sobre la Tierra. O sea, la fuerza gravitacional neta, básicamente, que ejerce sobre la Tierra y empieza aquí el sistema. Tenemos un sistema de 3 cosas: Sol, Tierra, Luna, y para cada fase lunar. O sea, vamos a hallar las fuerzas que se ejercen sobre ellas y solo me interesa analizar ese cuerpo. Bueno, y la Luna en cada fase va a ir cambiando su posición. Por ejemplo, en la fase 2 vamos a tener pues, la misma distancia, así que en teoría la fuerza, la magnitud sería igual, pero va a cambiar su dirección vectorial. Dirección inversa. Tiene la dirección inversa, ¿de acuerdo? Y en la fase 3 ya está en otra Menos posición, en menos J. Fuerza que hace la Luna sobre la Tierra.
¿Listo? Ok. Podemos llegar a escribir las tres ecuaciones. Es decir, la más sencilla de todas, de pronto, la fuerza que hace el Sol sobre la Tierra, porque tenemos acá la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, la masa del Sol, y viene sobre la distancia, y ya me la dan, de la Tierra al Sol al cuadrado. ¿Listo? Ahora, tengo un vector, así que debo colocarle aquí una característica vectorial. ¿En qué dirección está? Está en la dirección menos i, pero No, sí, menos sí. O sea, aquí no me están diciendo, aquí no me están poniendo ningún otro diagrama de ningún otro eje de referencia. Yo digo I menos I, J menos J. ¿Sí? A la cruz. Y sale. Nada más. Ok. Ahora me falta hallarlas para cada una de las fases. O sea, necesito hallar la fuerza que hace la luna para tres fases diferentes. O sea, me deberían salir tres ecuaciones diferentes. Vamos a ver si quedan en la misma línea. ¿Listo? Para la fase 1, la ecuación es muy parecida, casi que igual la fuerza que la luna hace sobre la Tierra. ¿De acuerdo? Menos que masa de la Tierra, hacia la luna. distancia Tierra-Luna y en dirección Y. ¿Listo? En la fase 2, una ecuación muy parecida, creo que lo voy a escribir debajo para darle espacio a las tres ecuaciones, pero positiva. Bueno, no le pongamos más. Me salí de renglón, no se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? No, sí se ve. Sí. Igual por si acaso Y la no sé. tercera sería negativa, pero en J. La tercera será negativa en J. El tiempo se está yendo rápido. Voy a hacer trampa. Ustedes me perdonarán. ¿Listo? Bien, hablemos de fuerza neta. Quiero que miremos esa parte al menos, que ya casi ustedes saben que hay alguien que se mete a afanar. La fuerza neta de la primera fase definitivamente va a estar hacia acá. ¿Sí? O sea, la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan Sumatoria de sobre las la fuerzas. Tierra. ¿Ok? Va a estar hacia allá. En la segunda fase vamos a tener dos componentes, una fuerza de Sol-Tierra hacia la izquierda y una fuerza hacia la izquierda, hacia la derecha. Es posible que tengamos la misma dirección vectorial, pero pueda llegar a ser un poco más corta, dependiendo de qué fuerza sea mayor. Si la fuerza del Sol-Tierra es mayor, entonces va hacia la izquierda. Si es menor, entonces va hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pero es mucho más pequeño ese vector. Ok. Y finalmente, con la fase 3 vamos a tener dos componentes de la fuerza, ya que son dos fuerzas las que tenemos, pues vamos a tener como si fueran componentes vectoriales. O sea, la fuerza neta viene en una diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo terminen. Señor. Ojo, pueden plantearlo a lo que me refería ahorita, es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la Tierra es igual, en este caso, a la fuerza que hace el Sol sobre la Tierra más la fuerza que hace la Luna sobre la Tierra. ¿Listo? Mire que los índices es sencillo. El índice que tenemos acá es Tierra, fuerza sobre la Tierra, y el segundo índice de cada ecuación es la Tierra. ¿De acuerdo? Aquí puede llegar a variar primero. Sí, fuerza que hace fulano, pero siempre son el mismo sultano, ¿Ok? Entonces, hagan las sumas con cada una de las tres fases, si quieren, y ahí van a ver el resultado. Por supuesto, si yo hago, por ejemplo, fase 1, tengo G término común, tengo la masa término común y tengo I término común. Cada ecuación casi que va a venir ms sobre delta sobre tiempo sobre distancia cuadrada, ml sobre distancia cuadrada, y las dos son negativas, así que también lo puedo factorizar. ¿De acuerdo? Con la positiva también, solo que no puedo factorizar, este sería negativo, este sería positivo, y este ya es completamente independiente. Negativo para I,
negativo para J, pero ojo, siempre puedo sacar G y la masa de la Tierra como término común de todas mis ecuaciones. ¿Listo? Por ahí les dejo otros ejercicios más para que miren. La idea es que me entreguen todos los ejercicios que no se han hecho en clase, que les digo siempre háganlos a manera de nota de tareas, talleres, quizzes, etcétera, de este corte para la otra semana. Así que este sábado los espero, porque la otra semana también es de evaluación. Entonces, si no terminan esos ejercicios rápido, pues no van a poder hacer la evaluación. ¿Listo? Y como ustedes ya los tienen haciendo, básicamente tendrían que solamente ponerse de acuerdo y entregarlos por grupo. Entonces, si tienen dudas, mañana a las 10 de la mañana. ¿Ok? Perfecto. Bueno, perfecto. Listo. Listo, los dejo. Muchas gracias por venir. Gracias. Bien, chao, profe. Listo.